En un hecho histórico sin precedentes en la historia de España, el Parlamento catalán declaró la independencia llamando a una asamblea constituyente para crear la República de Cataluña. Pese al pedido a los distintos países, no hubo reconocimiento de esta república y las principales potencias apoyan al gobierno español, que por supuesto sigue adelante con la puesta en marcha del artículo 155 que autoriza la intervención. Entre tanto, ya se destituyó a las autoridades de la Generalitat y se llamó y se convocó a elecciones para Cataluña para el 21 de diciembre. Escuchamos algunas declaracions. La resolució de la declaració dels i les representants del Parlament queda aprovada per 70 vots a favor, 10 en contra i 2 vots en blanc. El Parlament del nostre país, un Parlament legítim, un Parlament sorgit de les eleccions del 27 de setembre, ha fet un pas llargament esperat i llargament lluitat. La immensa majoria dels representants polítics legítimament escollits han culminat un mandat validat a les urnes. Ciutadans de Catalunya, venen hores en què a tots ens pertocarà de mantenir el pols d'aquest país, del nostre país, de mantenir-lo sobretot en el terreny de la pau, en el terreny del civisme i en el terreny de la dignitat. Com ha passat sempre i com continuarà passant, sense cap mena de dubte. Sí 214, no 47, abstenciones 1. Por lo tanto, queda aprobada la propuesta en relación con el requerimiento del Gobierno al Senado de aprobación de las medidas a las que se refiere el artículo 155 de la Constitución, con la incorporación de los votos particulares ya referidos. De dicho acuerdo se dará traslado al Gobierno, a la Generalitat de Cataluña y al Congreso de los Diputados. Y hoy he disuelto el Parlamento de Cataluña y que el próximo 21 de diciembre se celebrarán elecciones autonómicas en esa comunidad autónoma. Ayer el señor presidente de la Generalitat tuvo la oportunidad de volver a la legalidad y de convocar elecciones. Es lo que le pedía la gran mayoría de la sociedad de Cataluña. No quiso hacerlo. Pues bien, el Gobierno de España toma las medidas para recuperar la legalidad. Cese del presidente de la Generalitat de Cataluña, cese del vicepresidente de la Generalitat de Cataluña y del resto de consellers del Gobierno autonómico. La independencia es desgarradora, triste y angustiosa. Eso es lo que hoy sienten todos los catalanes que no son independentistas, incluso muchos independentistas demócratas que no pueden compartir el destrozo que esta operación basada en mentiras, fraudes e imposiciones está causando en el cuerpo social de Cataluña. Catastrófico, pero catastrófico. O sea, esa gente no sabe lo que hace. Unos irresponsables. De todas maneras, es lo que hay. No podemos hacer otra cosa. Si el Estado no pone los medios para evitarlo, que lo tenía que haber evitado hace 5 años, y no han tenido valor para hacerlo, nada más que se han preocupado de robar y mangar, pues ahora pasa lo que pasa. Arriba España. Pues que creo que es una equivocación. Porque desde mi punto de vista, claro, es así, luego por lo que sabemos, es que no tiene sentido hacer eso. Tendrían que haber hablado y haberse relacionado tanto los unos como los otros y haber llegado a un entendimiento. Esto es algo que no debería haver passat. Suposo que ho tindrem molt difícil, molt, però al final hi guanyarem. Vamos, espero. Doncs molt il·lusionat per haver assistit a una cosa que feia 300 anys que esperàvem, molts de nosaltres, i que em sembla que és un moment molt històric i estic molt orgullós de viure'l. Pues feliz, muy feliz. Felicísimo. Ya era hora. Está con nosotros Gabriel Puricelli, sociólogo, analista internacional. Gracias por estar acá con nosotros para analizar esto que nos tiene a todos como
completamente absorbidos, ¿no? El tema de lo que tiene que ver con Cataluña. Y antes de comenzar a conversar sobre el tema, te propongo que veamos algo que ocurrió justamente esta mañana, que es una declaración del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en donde llamó a resistir la intervención de manera pacífica, desconociendo la intervención, hizo estas declaraciones y tenemos unas imágenes y lo podemos escuchar. Benvolguts i benvolgudes compatriotes. Ahir vam viure un dia històric, un dia carregat de sentit democràtic i de sentit cívic. El Parlament de Catalunya va complir amb allò que els ciutadans van votar el dia 27 de setembre, on la majoria sorgida de les urnes va encomanar al Parlament la proclamació de la independència. Ahir també el Consell de Ministres espanyol va acordar el cessament de tot el govern de Catalunya, la intervenció del nostre autogovern i la dissolució del Parlament. Són decisions contràries a la voluntat expressada pels ciutadans del nostre país a les urnes, que sap perfectament que en una societat democràtica són els parlaments els qui escullen o cessen els presidents. La nostra voluntat és continuar treballant per complir els mandats democràtics i alhora buscar la màxima estabilitat i tranquil·litat, entenent les dificultats lògiques que comporta una etapa d'aquesta naturalesa que el nostre país no ha recorregut mai, en tot cas mai abans en els termes en què ho fa ara. El missatge que us voldria adreçar és que tinguem paciència, perseverança i perspectiva. Per això tenim molt clar que la millor manera per defensar les conquestes assolides fins avui és l'oposició democràtica a l'aplicació de l'article 155, que és la consumació d'una agressió premeditada a la voluntat dels catalans que de manera molt majoritària i al llarg de molts anys ens hem sentit nació d'Europa. Ho hem de fer preservant-nos de la repressió i de les amenaces, fent-ho sense abandonar mai de la vida, en cap moment, una conducta cívica i pacífica. No tenim ni volem la raó de la força, nosaltres no. Us ho demano convençut que aquesta demanda és la que espera tothom, també a fora del nostre país. Mientras se transmitía este discurso de Puigdemont, los medios lo encontraban almorzando en Girona, es decir, no estaba en el lugar que en Barcelona propiamente dicho, pero no estaba a la vista de la gente, digamos. Ahora, Gabriel, lo escuchábamos decir que Cataluña siempre se sintió parte de Europa, pero resulta que Europa lo reconoce como parte de España a Cataluña. Es decir, en este momento la gente, por lo general, cuando hay dos bandos, uno trata de pensar dónde me pongo. Se hace como un poco complicado porque no es derecha, izquierda, no es la tradicional división esta que estamos viendo con un gobierno de la Generalitat de derecha como el de Puigdemont, con la gente más de izquierda pero del lado del independentismo. ¿Cómo podemos explicar todo este rompecabezas? Bueno, en primer lugar, la referencia a Europa trata de distanciar el nacionalismo catalán de muchos otros nacionalismos antieuropeos que están en auge en otros países de Europa. Esta es la distinción que trata de marcar Puigdemont, evidentemente a la búsqueda de alguna simpatía que es altísimamente improbable que encuentre en la Comisión Europea en Bruselas como apoyo a esta actitud que han tomado los partidos independentistas en Cataluña. Pero evidentemente hay una búsqueda de delimitar el nacionalismo catalán de los nacionalismos xenófobos antieuropeos que están haciendo un cambio político, provocando un cambio político en muchos otros países de Europa. Haciendo al mismo tiempo una legitimación del Partido Popular en España, digamos, ¿no? Porque daría la sensación de que mientras el gobierno de Rajoy anunció lo que iba a hacer y no se mueve un milímetro, lo que empieza a temblequear es la seguridad con la que se implementó primero el referéndum y ahora esta declaración de ayer, que bueno, no les quedaba tal vez más remedio, pero pareciera que el Partido Popular, que con las denuncias de corrupción venía siendo esmerilado, aparentemente estaría recuperando impulso. Bueno, esta es la paradoja de esta situación, ¿no? Se enfrentan dos partidos de centro-derecha, uno en el gobierno de Madrid, otro en el gobierno en Barcelona, que fugan hacia adelante de las acusaciones de corrupción que los tenían en baja ante la consideración de la opinión pública. En el caso catalán, con el Partido Demócrata Europeo de Cataluña de Puigdemont abrazando la causa del independentismo, que nunca había sido su causa en los
los 30 años anteriores, y en el caso del gobierno del Partido Popular, mostrando una dureza inusitada, donde ha puesto en riesgo indudablemente esa posición dura la unidad de España, pero con la mirada puesta en las encuestas que le indican que en el resto de España una posición durísima respecto de Cataluña podría generar algunos dividendos. Obviamente la cuestión de la unidad de España y la cuestión de la independencia de Cataluña empieza lentamente a desplazar a la corrupción como segundo tema de preocupación de los españoles, porque si miramos el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas de España, en septiembre la primer preocupación, al igual que lo ha sido sin interrupción todos los meses desde el año 2008, es el desempleo. Claro. Ahora, veíamos también en lo que tiene que ver con los partidos, que mientras el PSOE, por supuesto el Partido Popular, pero también Ciudadanos apoyan sin fisuras lo que tiene que ver con la aplicación del 155 y la intervención y terminar con el tema del independentismo, en el caso de Podemos hemos visto como idas y venidas de distintos miembros, posiblemente también por la composición más heterogénea que tiene Podemos, pero hay gente dentro de Podemos que está exigiendo que se aclare que el proyecto para España es un proyecto único, es decir, que no se apoya esta independencia, si bien no se apoya ni lo que ocurrió en términos de abusos el 1 de octubre, ni la intervención. ¿Cómo es esa contradicción? Bueno, los aliados catalanes de Podemos tuvieron una posición muy nítida en la votación en el Parlamento catalán ayer, votando en contra de la independencia. Paréntesis, es curioso que habiendo 72 diputados independentistas electos en el 2015, solo 70 votaron por la independencia. Ahí también hay un pequeño indicador de dudas que están surgiendo en el campo independentista. La posición de Podemos tiene que ver también con una postura más dubitativa respecto de la legitimidad de la votación del 27 de septiembre. Podemos planteó que esa no era una votación que se pudiera hacer con todas las garantías, en ese sentido su posición fue clara, pero luego la principal aliada de Podemos en Cataluña, que es Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, fue a votar a ese referéndum. Ayer Ada Colau ha sido una de las voces más claras en el rechazo de la declaración unilateral de independencia y de la aplicación del artículo 155. El PSOE no tiene una posición de respaldo irrestricto al Partido Popular, como sí la tiene la centroderecha de Ciudadanos, sino que el PSOE viene planteando la necesidad de poner sobre la mesa la reforma de la Constitución española como manera de desactivar esto, y el PSOE iba a retirar su apoyo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución si Puigdemont, anteayer, como se esperaba y finalmente no sucedió, llamaba a elecciones para el 20 de diciembre. Y acá la última gran paradoja, la dureza in extremis de Puigdemont le permite también in extremis a Rajoy hacer una intervención light, porque efectivamente interviene o intervendrá el lunes con toda la fuerza que tiene el Estado en Cataluña, pero al mismo tiempo anuncia una intervención corta y llama a elecciones para el 21 de diciembre. Sí, anuncia una intervención corta, además porque las imágenes del 1 de octubre todavía siguen nítidas en alguna gente y aquello sí que fue, quedó lejos, pero sin embargo fueron imágenes muy difíciles de absorber para la mayoría de la gente. Me gustaría ver cómo lo viste vos. Bueno, efectivamente hubo un momento de violencia estatal muy marcado, donde efectivamente Rajoy logra demostrar en la práctica cuán lejos está dispuesto a llegar, y al mismo tiempo el independentismo ratifica la estrategia pacifista a la que llama también esta mañana el propio Puigdemont. No fue sin mella esa actitud del gobierno español, recibió la condena de organizaciones de derechos humanos de las más respetadas del mundo, y uno de los decretos que se firma en las últimas horas, que firma el propio Rajoy, curiosamente, incluye una comisión de investigación de los excesos que se pudieran haber cometido el 1 de octubre. Es decir, el gobierno de Madrid parece estar en una posición donde, habiendo llevado ya al extremo sus posiciones, considera que tiene el partido un poco en su favor y está dispuesto a descomprimir, como decíamos recién, con una intervención corta,
pero también abriendo la posibilidad de que se investiguen los excesos que pudo haber el 1 de octubre. Ahora te van a preguntar mis colegas, pero quería consultarte por algo que tiene que ver con Rusia y con una versión que circula en relación a todos los... viene circulando ya con el Brexit también, ya con las elecciones en Estados Unidos, pero en el caso de Cataluña también se dice que el Kremlin habría estado interviniendo en términos tecnológicos o a través de los medios para socavar el poder del gobierno de Rajoy, digamos, elevando la cuestión y la causa independentista. ¿Qué pensás de eso? Yo diría que se le aplica muchas veces al poder ruso el dime de qué te jactas y te diré de qué careces. Hay una proyección muy inteligente de poder blando de un país que hoy es una potencia regional y que no tiene ninguna posibilidad de intervenir decisivamente en los asuntos internos de prácticamente ningún país que no sea de la órbita inmediata de ese poder regional. Por cierto que España está muy lejos de la órbita del poder regional ruso. Obviamente los medios de comunicación en español, en los que tanto dinero ha invertido en los últimos años el presidente Putin, van a ser muy favorables a la causa independentista o a cualquier cosa que le haga mella a aquellos gobiernos en Occidente que Rusia no considera amigos. Pero de allí a considerar que pueden tener alguna influencia, me parece que es un despropósito y que no tiene, por supuesto, ninguna escala con la comparación que algunos han querido trazar entre la influencia que sí tenía en su momento la Unión Soviética revolucionaria en el proceso de la República Española. Nada de eso queda más que en los libros de historia, ¿no?